Doctor, las prótesis definitivamente de miembro superior e inferior son una alternativa necesaria para muchísimas personas que por alguna situación han perdido sus miembros superiores o inferiores. ¿Tenemos buen mercado en nuestro medio? Claro que sí, hay muchas opciones, Olga, desde las opciones de baja tecnología que solucionan el problema que en el caso, por ejemplo, de la deambulación de una función, hasta prótesis de alto costo, de alto desarrollo tecnológico, que también las tenemos disponibles en el medio. Es decir, estamos a la par de cualquier país de Norteamérica o de cualquier país europeo. Prótesis en 3D, de impresoras 3D pueden salir muy buenas prótesis, que será uno de los temas más adelante. Claro, Sana que sana. yo creo que ese es el futuro de las prótesis, porque estamos procurando ofrecerle a las personas una solución rápida, confiable y que indudablemente se adapte a las necesidades de cada persona. Por eso yo creo que la tecnología de los plásticos, de las fibras de carbono y todo esto que se está desarrollando en el mundo y que se ha desarrollado, le va a ofrecer a nuestros pacientes otra opción más para adaptarse o retomar su vida. Él es el doctor Jesús Alberto Plata, es médico especialista en medicina física y rehabilitación. Y además de ese trabajo tan lindo, tiene un cargo que es director de la corporación Mahavir Camina. ¿Qué es esa corporación? ¿En qué consiste su función, su labor? Mira, la corporación nació hace 10 años, básicamente, inicialmente, como el nombre lo dice, para ayudar a las personas víctimas del conflicto armado, en especial por minas antipersona. Sin embargo, la oferta nuestra se abrió básicamente porque hay un problema todavía más grande, que son amputaciones médicas adquiridas por enfermedades como la diabetes y los accidentes de tránsito. El objetivo nuestro básico es entregarle una opción, como les gusta a los colombianos, buena, bonita y barata, en especial para las personas amputadas por debajo, pues por los miembros inferiores, tanto por encima de la rodilla como por debajo de la rodilla. Barata y a veces incluso regalada. Claro, no, pero barata es porque es de bajo mantenimiento. La fabricación, ok. No, es de bajo mantenimiento. Sí, a diferencia de una prótesis de alta tecnología. Y nosotros donamos el 100% del aparato ortopédico. Es decir, personas que vengan desde el Putumayo, desde el Amazonas o desde aquí Medellín, o hemos tenido pacientes de Venezuela, de Ecuador, de Cuba y de México que han venido al país para tener acceso al beneficio de tener un aparato ortopédico sin costo. Perfecto. Vamos y nos presenta a su acompañante, el doctor Ariel López. Bienvenido, doctor, ¿cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Qué rico tenerlo. ¿De quién se trata su acompañante, doctor? Muy bien, el doctor Ariel es médico fisiatra, igual tenemos la misma especialidad. Él es el encargado de todo el programa de rehabilitación en personas amputadas del Hospital Universitario San Vicente Fundación. Perfecto, doctor, bienvenido. Muchas gracias, muy grato estar aquí. Vinculado a la corporación Mahavir Camina, doctor Ariel. Con la fundación está mi colega el doctor Jesús Plata, pero yo trabajo directamente con San Vicente Fundación en sus dos hospitales, el Hospital Universitario de la ciudad de Medellín y el Hospital San Vicente del municipio de Río Negro. Y en ese proceso de las prótesis juega usted un papel bien importante, porque este asunto previo y posterior a que una persona utilice una prótesis, eso no es tan fácil como decir, venga, listo, se la hacemos, se la ponemos y vaya y camine. Eso necesita un proceso riguroso, doctor Ariel. Pues hay que tener muy presente, como comentaba el doctor Plata, que es todo un proceso y un trabajo interdisciplinario, en el cual se hace inicialmente un diagnóstico, se estima cuál es la discapacidad que tiene el paciente, se mira realmente cuáles son sus capacidades funcionales, se tiene que evaluar, digamos, cuál va a ser su entorno, cuáles son las necesidades de movilidad en el espacio en el cual se va a desempeñar el paciente, sus expectativas, pero también sus capacidades reales de adaptarse al dispositivo. Porque hay que tener presente que si bien una amputación puede ser una discapacidad muy importante para cualquier persona, no todos necesariamente logran un proceso de rehabilitación protésica. Hay pacientes que de pronto o no la necesitan o de pronto sus condiciones no son las mejores para tener un desempeño funcional con la prótesis. Perfecto. Justamente empecemos por el principio, doctor Plata. ¿Qué es una amputación como tal y cuál es la clasificación, los niveles de alguna manera de esas amputaciones? Olga, mira, una amputación básicamente es la ausencia, bien sea adquirida de una extremidad o secundaria a una enfermedad. Cuando decimos adquiridas es que debemos tener en cuenta que hay personas que desde el nacimiento no tienen una extremidad.
bien sea un segmento, puede ser desde un dedo o eventualmente desde la ausencia completa de una extremidad o porque la extremidad no alcanzaba a crecer adecuadamente. Y si hablamos de las amputaciones, digamos, adquiridas por enfermedad o por accidente, pues indudablemente empieza a haber una gama de causas donde podemos encontrar las amputaciones. La más frecuente, como te había dicho al comienzo, son las causas médicas, especialmente por diabetes y por enfermedades de la circulación. La tercera causa, posiblemente menos para la Corporación Majercamina, es las amputaciones por cáncer. Y en el ámbito traumático, si bien uno esperaría que fueran las víctimas del conflicto armado, realmente la gran cantidad de pacientes que tenemos nosotros son personas amputadas por accidente de tránsito, en especial por motocicleta. Entonces, aquí eventualmente en este diagrama... ¿Se puede parar, Doc? Claro, ¿Cualquiera de los dos? nosotros hablamos que los diferentes niveles de amputación dependen precisamente del sitio donde los cirujanos hacen la amputación. Entonces hablamos de las amputaciones bajo rodilla, porque se preserva la articulación de la rodilla, que también se pueden ser amputaciones transtibiales, amputaciones sobre rodilla, ¿cierto? Que tenemos amputaciones por encima de la articulación de la rodilla, es decir, no tenemos esta articulación ya, o amputaciones transfemorales, y también podemos hablar de las desarticulaciones de la rodilla o de la cadera. Hay amputaciones que son menos frecuentes, que son las distales del pie o las amputaciones parciales del pie, ¿de acuerdo? Entonces hay a través de los dedos o desarticulaciones del tobillo, y en el caso de los miembros superiores hablamos de términos similares, amputaciones del antebrazo, parciales del antebrazo, o amputaciones transhumerales cuando se amputa también la articulación del codo, ¿de acuerdo? También podemos hablar entonces de las desarticulaciones tanto del codo, del hombro, del codo o eventualmente de la muñeca. Para que sea posible la adaptación de una prótesis en estos casos, doctor Ariel, dentro de lo que uno se imagina, ¿será más fácil alguien que su amputación es debajo de la rodilla o debajo del codo? No sé, ¿cuál es, digamos, el nivel óptimo, como dice ahí, para que sea una persona apta para una prótesis con relación al tipo de amputación? Por supuesto que todo nivel de amputación tiene un reto específico y característico a la hora de rehabilitar al paciente y adaptar una prótesis. Por principio, entre más proximal es el nivel de amputación, y eso aplica tanto para la extremidad superior como inferior, va a haber mayor demanda de consumo energético, va a tener que someter, digamos, sus estructuras musculares a mayor esfuerzo, sus articulaciones. ¿Pero proximal qué se considera? Entre más larga sea la amputación. Entonces, podríamos considerar que a mayor proximidad, digamos, al cuerpo, esté el nivel de amputación, implica mayor necesidad de estructuras o de componentes en la prótesis, implica tener mejor condición y mejor preparación física, porque eleva el consumo energético, la persona tiene que volver a realizar esa función que tan anhelada es para muchos de ellos, que es la marcha, haciendo un esfuerzo casi que equivalente a hacer una maratón o haciendo un trote, tiene que prepararse, y entre más proximal es la amputación, pues menos estructuras anatómicas naturales se preservan, y esto quiere decir que más estructuras tienen que ser reemplazadas por el dispositivo protésico, y el mismo concepto aplica para el miembro superior. No es lo mismo rehabilitar una amputación por debajo del codo, cuando se conserva esta estructura tan importante, o cuando se preserva la estructura de la rodilla tan importante. No es lo mismo si esta se preserva a cuando ha sido sacrificada necesariamente en el momento de la amputación por el trauma o por la enfermedad que aqueja al paciente. En el momento en que falte alguna de estas articulaciones, bien sea la del codo o bien sea la de la rodilla, deberán ser reemplazadas por un dispositivo protésico que semeje su función natural, que permita llevar a cabo los rangos de movilidad para los cuales están, digamos, anatómicamente adaptadas en el cuerpo humano. Hay casos, doctor Plata, en los que tristemente hay que decir no hay opción de prótesis, por justamente el tipo y el nivel de amputación. Y no solamente por eso, sino por quién es esa persona que ha sido amputada. Como lo decía el doctor Ariel, para nosotros como médicos especialistas en rehabilitación es muy importante identificar cuáles son las necesidades de esa persona y qué reservas corporales tenemos. ¿De acuerdo? Indudablemente hay opciones que se pueden pensar,
Pero en términos generales, si no tenemos un cuerpo preparado físicamente, si no tenemos una persona preparada desde su estado de ánimo para aceptar un aparato ortopédico, es muy complejo, ¿de acuerdo? Porque, como te decía al comienzo, el éxito del aparato ortopédico o la rehabilitación no está en el aparato ortopédico, está en esa persona que usa una ayuda externa, independientemente de la tecnología que esté usando, para un fin y un objetivo de vida. Debe ser una perseverancia tenaz, es volver a aprender a caminar. Claro. Es ese mismo proceso. A propósito de este tema, la siguiente pregunta para el doctor Ariel López. Veamos. Hola, soy Vanessa. ¿En qué consiste la rehabilitación para adaptarse a las prótesis? Qué ojos tan lindos los de esta mujer. Vanessa, ¿en qué consiste, pregunta ella, la rehabilitación para adaptarse a las prótesis? ¿Cómo es ese proceso que hacen en la Corporación Majavir Camina? Ahorita más adelante tenemos una notica sobre eso justamente. ¿Cómo es ese proceso para antes y después? Digamos que el proceso lo dividimos en tres principales fases, que son la fase preprotésica, la fase protésica propiamente dicha y posteriormente una fase de seguimiento o también conocida como postprotésica. La fase preprotésica incluye todo lo que es la evaluación médica, determinar el nivel de amputación, determinar la funcionalidad residual o remanente que queda en la extremidad, hacer un juicioso examen físico de arcos de movilidad de fuerza, determinar con qué brazo de palanca cuenta el muñón para la posterior adaptación de prótesis, verificar funciones muy indispensables como son el equilibrio en una extremidad en el caso de que se preserve, porque también tenemos amputaciones múltiples de una, dos o hasta tres extremidades. Consiste en, digamos, hacer como un inventario de lesiones y de ver también las funciones residuales que tiene el paciente para hacer la propuesta de adaptación. Y como les comentaba, muy importante también, evaluar las expectativas y las necesidades que para cada caso de los pacientes es de una manera individual. Puede haber pacientes con expectativas de una necesidad funcional laboral, pueden haber pacientes con simplemente una expectativa de tener una movilidad mínima en ambientes no muy exigentes, pueden haber pacientes que tengan expectativas de llevar a cabo un desempeño muy exigente, inclusive desde el punto de vista deportivo, o pueden haber pacientes que simplemente su afán es ver cómo su esquema corporal queda compensado con la adaptación de una prótesis. En ese orden de ideas, ya cuando se hace la evaluación clínica, se procede a hacer la prescripción de la que se considere pueda ser la mejor tecnología que brinde la mejor funcionalidad para el paciente. En la fase protésica, en la ciudad de Medellín hay varias instituciones donde se elaboran, son talleres ortopédicos, donde cuentan con la tecnología, los técnicos protecistas que hacen todo el proceso de toma de moldes, que ensamblan los componentes, que hacen el proceso de alineación y de adaptación del paciente, que prueban su tolerancia al uso de la prótesis, que ponen a prueba el desempeño funcional de la prótesis y posteriormente en la fase postprotésica hacemos un seguimiento, vamos a mirar si el paciente realmente sí cumple sus necesidades funcionales, si la prótesis sí le significa un beneficio para su proyecto de vida y podemos ver si hay, digamos, problemas ya médicos en el proceso de adaptación protésica, cuando un muñón de amputación sufre, cuando de pronto hay algún cambio anatómico, algún adelgazamiento en algún segmento corporal que implique cambios parciales o completos en la prótesis, o como todo en la vida, cuando la prótesis de pronto se deteriora, se desgasta y amerita un cambio. Perfecto. Para que empecemos a mostrar estos modelos de prótesis, veamos la siguiente pregunta, doctor Plata, para usted. Estaba para usted. Hola, soy César. Solo quiero saber, ¿las prótesis del miembro inferior son elaboradas en qué material? Eso nos da pie para empezar a hablar, a mostrar estas prótesis que trajo. ¿En qué materiales se elaboran? La pregunta que hace César es una pregunta muy amplia, porque estamos pensando en que hay múltiples gamas de materiales, ¿de acuerdo? Empecemos por las más sencillas eventualmente. Esta, por ejemplo, esta es la prótesis que nosotros manufacturamos y se desarrolló en conjunto con la Fundación BNBSS en la India. Tradicionalmente estas prótesis fueron las primeras que se desarrollaron en el mundo, son prótesis que pertenecen a una familia que se llama las prótesis exomodulares o exoesqueléticas, básicamente porque pues, precisamente parecen un exoesqueleto. En el comercio, digamos, de alguna manera se consiguen prótesis aún de estas características, pero son hechas en resina y en fibra de vidrio. ¿Son económicas? Digamos que son asequibles, ¿cierto?
La prótesis nuestra, que es la prótesis de Mahavir Camina, es una prótesis que está hecha en polietileno de alta densidad. Es un plástico con el cual en la actualidad se transporta el agua potable y eso nos brinda a nosotros dos factores de seguridad importantes. El primero es que el polietileno de alta densidad es resistente a la colonización bacteriana, a la colonización por hongos. Okay. No es un plástico de grado médico, pero nos da cierto nivel de seguridad. Y dos, son los factores de resistencia o los factores mecánicos de resistencia que pueden ser incluso superiores a la fibra de vidrio y a las resinas que se usan. El pie protésico es otro componente, como decía el doctor Arias, es otro elemento protésico. Hay pies de diferentes categorías. Este es un pie que es el pie nuestro, que es el pie de Jaipur, un pie que está dentro de la familia de los pies rígidos. Y tenemos otros pies que son pies eventualmente que se llaman pies dinámicos, que eventualmente parecieran ser lo mismo desde el punto de vista estético, pero en términos generales de la función ofrecerían otras ventajas dependiendo del sitio, dependiendo de la persona, dependiendo de las expectativas que puedan tener. ¿Y eso es con esta prótesis, por ejemplo, entonces está hecha una cuenca que está hecha en plástico, en polipropileno, ya tiene una rodilla policéntrica, que es una rodilla de un costo, digamos, intermedio, y tiene una extensión o un pilón que está hecho en aluminio. Yo no puedo comparar eventualmente el peso de esta prótesis con esta prótesis, porque indudablemente son segmentos diferentes. Tenemos esta prótesis eventualmente que puede ser una prótesis similar, en el contexto de ser amputado sobre rodilla, también hecha por la corporación Mahavir Camina, que está hecha en polietileno, polietileno de alta densidad. Ya la rodilla es diferente porque es una articulación mucho más sencilla que esta, brinda las mismas posibilidades, pero esta se asemeja mucho más la capacidad de caminar. Cuando yo comparo una prótesis de estas características con una prótesis hecha en resina y en fibra de vidrio, nuestra prótesis es mucho más liviana, es un 40% promedio más liviana. Que es muy importante para el paciente. Sí, claro. Obvio. Ahora, yo no me lo puedo comparar con esta porque esta indudablemente al tener menos material pues va a ser eventualmente más liviana. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tenemos dos materiales que son plásticos, son termoplásticos, pero tienen características mecánicas diferentes. Perfecto. Obviamente la altura, el asunto tiene que ver con el nivel de amputación, ¿verdad? Con el nivel de amputación y con las características corporales, es decir, son aparatos ortopédicos hechos a la medida son de cada una de las personas. Okay. ¿De acuerdo? Y ya para terminar, eventualmente tenemos otro tipo de materiales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una rodilla que está hecha en aluminio, posiblemente algo de titanio. Esta es una prótesis, una articulación protésica que está diseñada en conjunto con la Universidad de Stanford en el 2009 y la corporación BMBSS en Jaipur, India, donde está hecha completamente en plástico. Tiene una ventaja muy grande y es que pasamos de una tecnología básica a una tecnología más cercana a la realidad, digamos, tecnológica actual. Y en el año 2009, que fue el año en el cual se diseñó, se ganó el premio a uno de los mejores 50 inventos de la revista Time por debajo de $20. ¿Cuáles de esas las produce Mahavir Camina? Esta es de la corporación, esta es de la corporación y esta que vimos es de la corporación. Ajá. Y ahorita ahondaremos más en esa labor tan bonita y altruista que hace Mahavir Camina. Y por último tenemos prótesis eventualmente de alta tecnología, de alto desarrollo, con altos estándares biomecánicos. Esta es una prótesis, eventualmente no hace falta la cuenca, pero es una articulación protésica de rodilla que tiene fibra de carbono, que tiene un sistema, por ejemplo, que se llama un sistema hidráulico de control por fluidos, ¿de acuerdo? Y tenemos un pie protésico que, como ustedes pueden eventualmente ver, pues es para una persona de raza negra. ¿De acuerdo? Esta es una cubierta estética que se va a tener en cuenta cuando le estamos entregando la prótesis al paciente. Qué interesante. Curiosidad, una prótesis de estas que ya nos dice que no la producen en la corporación, ¿cuánto puede valer? Esa es una pregunta más para el doctor Ariel. Yo en realidad no tengo costo, pero estamos hablando que son aparatos de millones de pesos, pues no sé si Ariel tenga una cifra, eventualmente cuánto puede costar una prótesis de esta. Como todo en la vida depende de la marca, depende del proveedor, depende si el producto es importado o no, pero sí, la sola rodilla protésica puede ser un elemento que oscile por el orden de los 15 a 20 millones de pesos, la sola rodilla. Si tenemos en cuenta que la prótesis exige otros componentes como son el socket o cuenca, que es el que hace íntimo contacto con el muñón, la base del sistema y el dispositivo terminal, que es el pie protésico, eso va sumando a la cotización del sistema ¿Nuestro protésico. plan obligatorio de salud cubre las prótesis? Sí, sí. Aunque sean de estas costosas. Debo decirles que la resolución 6408 del Ministerio de Salud, que fue emanada en diciembre del 2016, ratifica por tercera vez que las prótesis
para amputación de extremidades están contempladas en el plan básico de beneficios de salud. Por supuesto que como médicos especialistas en rehabilitación tenemos una responsabilidad muy grande a la hora de decidir el tipo de tecnología que se le va a prescribir al paciente, pero al respecto ya contamos con guías de práctica clínica que nos ayudan a orientar, evaluamos muy juiciosamente cada caso y haciendo una justificación y una descripción muy juiciosa del caso clínico, procedemos a hacer la prescripción mediante una fórmula médica y el paciente presenta esta solicitud a su EPS, la cual se encarga de darle una autorización de servicios para alguno de los talleres que esté adscrito en la ciudad para adaptación de este sistema. Yo les cuento, caballeros, que este programa fue inspirado en una niña que se llama Laura Muñoz. Por eso empecé a pensar en el tema de las prótesis, porque me llegó la información. Ella es una ingeniera biomédica muy jovencitica y está incursionando en este mundo, ya tiene experiencia, de las prótesis por impresión 3D para miembro superior. Una mujer también con mentalidad altruista, al igual que la corporación Mahavir Camina. Vamos a irnos al lugar donde ella produce sus prótesis y después se las traigo aquí a estudio. Veamos su historia. Una de las preguntas claves antes de empezar todo el proceso es por qué el niño quiere una prótesis o por qué el paciente quiere una prótesis, porque es muy importante que el paciente esté muy conectado como con esa pregunta y que si la respuesta es como quiero una prótesis porque quiero tener una mano y quiero agarrar un objeto, entonces es apto para también pues como para realizarle la prótesis. No es por tener una prótesis y ya, sino porque realmente siente la necesidad de que quiere tenerla. Lo primero que se hace es el contacto con el paciente. En ese contacto lo que se evalúa es que el paciente sí sea apto para una prótesis. Entonces allí se tienen que evaluar varias cosas, como digamos si el paciente tiene hipersensibilidad o no tiene sensibilidad en la mano, porque en caso de que tenga una hipersensibilidad no podría soportar como un socket, que es lo que se le pone encima del muñón, que el muñón es la parte pues, que le falta de la mano. Si pasa esa prueba, entonces se toman un molde en yeso. Y con este molde en yeso, entonces ya se empiezan a hacer un croquis y unas medidas. Para ya esas medidas después escalarlas en un programa de impresión 3D. Y después, ahí sí puedes proceder a imprimir pieza por pieza. Después se ensambla todo. Y cuando ya esté todo ensamblado, se pinta. En el primer contacto se le pregunta al paciente de qué color quiere la prótesis, porque esas prótesis se hacen personalizadas, o sea, son hechos a la medida completamente y se busca que el paciente se sienta pues cómodo como con la prótesis. Las prótesis están hechas a base de dos materiales, que es el PLA, que es un ácido poliláctico, un material que es a base de fécula de maíz y es totalmente biodegradable, y un material flexible que es la parte de los dedos. Con estas prótesis los pacientes pueden recuperar la movilidad, entonces pueden agarrar objetos, pueden con práctica y con un proceso de rehabilitación volver a escribir e incluso coger cubiertos ellos mismos. El tiempo que se emplea para realizar una prótesis desde el primer contacto hasta el final es máximo de 2 semanas o si pues es una persona adulta, porque las piezas son más largas y son mucho más, bueno, tienen un área mayor. Entonces en ese caso se puede demorar hasta 1 mes. Hay piezas que incluso se demoran imprimiendo 12 horas. Entonces todo tiene que ser como primero una pieza y después la otra, por lo que solo tengo una impresora en ese momento. Y una sardina de 23 años, ¿qué hace dedicada a esto tan bonito? Porque además, como les contaba, esta mujer dona esas prótesis a personas que lo necesiten, ha recibido reconocimientos supremamente importantes
¿Cuál es, digamos, el plus, eso que te hace ser precursora con relación a prótesis de miembro superior que me estabas contando ahorita, Laura? Bienvenida. Buenas tardes. Claro que sí, mira, una de las cosas, pues como para introducir el tema que quiero en este momento es que entendamos cómo nace el desarrollo de esas prótesis en impresión 3D. Si nosotros nos vamos a remontar a la historia, fue en 1976 cuando se empezaron a crear las impresoras 3D, pero alrededor del año 2011 en Estados Unidos, un hombre quiso hacer un diseño de una mano para una fiesta y en ese diseño era una mano como metálica. Él puso ese video en YouTube, pero él nunca supo que ese video le iba a cambiar la vida. Resulta que cuando él puso este video, recibió un mensaje de una persona desde Sudáfrica que le decía, que era un carpintero, y le decía: ¿cómo hiciste esa mano? O sea, a mí me faltan unos dedos porque me mutilé unos dedos con mi trabajo. ¿Será que tú me puedes de pronto ayudar con lo que tú haces? Y así fueron llegando distintos mensajes, hasta el caso que llegó una mamá también de Sudáfrica y le contó que el niño había nacido con una malformación congénita y que quería una mano de esas, o sea, que no le importaba si parecía una mano metálica, pero que quería una mano de esas. Entonces este hombre empezó a incursionar en la tecnología y vio la parte de la impresión 3D como una solución para empezar a construir ese tipo de diseños. Y así se fue creando una red mundial que se llama Enable the Future, que es una organización en donde distintas personas que tengan impresoras 3D y que sean makers y de distintas profesiones, ingenieros, médicos, odontólogos, diseñadores, hacen los diseños y los liberan en una plataforma. ¿Para qué? O sea, ¿cómo se creó este proyecto? Porque hay muchísimas personas alrededor del mundo que necesitan una prótesis de miembro superior, pero que no tienen cómo acceder a ellas a nivel económico. Entonces, es una forma como casera también de realizar un proceso como estos y favorecer a las personas que de pronto no tienen cómo llegar a un sistema de salud o acceder a algo así. Y estas prótesis pues ya han estado como en estudios y se ha demostrado que los materiales que se utilizan resisten a nivel mecánico y que realmente el paciente recupera la movilidad, o sea, que puede escribir, que puede comer. En febrero de este año, junto con un ingeniero de Bogotá, un ingeniero mecatrónico, se hizo el desarrollo de una prótesis que nos llevamos la sorpresa, pues porque fue la primera prótesis transhumeral. O sea, transhumeral quiere decir que el paciente no tiene codo, no tiene cúbito radio, ni muñeca, ni dedos. Entonces sugería, como decía el doctor ahorita, un reto muy grande, porque era tener que pensar en esa articulación del codo, que esa articulación funcionara para hacer la flexoextensión. Una amputación por encima del codo. Sí, una amputación por encima del codo. Entonces teníamos que pensar en la articulación del codo, en la parte de la muñeca y cómo íbamos a hacer la parte mecánica para que se accionara también con, digamos, con el movimiento escapular y para que el paciente pudiera hacer este movimiento de la pinza, o sea, que pudiera como agarrar. Entonces, esto, pues la sorpresa también que tuvo la prótesis es que nosotros utilizamos un material que es biodegradable. ¿Cuál? Es el PLA, que ustedes lo pueden ver acá. Es un ácido poliláctico que es hecho a base de fécula de maíz. Les voy a contar un poquito cómo funciona el cuento de la impresión 3D. En realidad existe... Esta es de los invitados que yo la dejo hablar todo lo que quiera. Siga contando su historia. Pero nos queda un minutico antes de ir a comerciales. Perfecto. Entonces, por ejemplo, esto es como un hilo, ustedes lo pueden ver. Esto pasa por un cabezal que se llama el extrusor y en ese cabezal hay una temperatura. Entonces, el cabezal derrite el material y se va depositando capa por capa hasta formar un sólido. Y en la otra parte que habíamos hecho de la prótesis fue el socket, que en ese momento estábamos tratando de buscar un material que fuera cómodo y que también le fuera a servir al paciente, que le pudieran, digamos, replicar en cualquier otra parte del mundo si de pronto no tenían acceso a hacer un socket con polietileno. Una persona, digamos, que no tenga muchos recursos, lo hicimos con una botella reciclable de PET de Coca-Cola. ¿Cómo así? Y lograste hacer ese reto tan grande de hacer una prótesis para miembro superior, para amputación superior al codo, que era bien complicado. Sí, señora. Logramos hacerla. Después de eso, pues buscamos también una valoración, porque necesitábamos que nos dieran una valoración desde la parte, pues, de las personas que hacen las adaptaciones. Entonces, en estas adaptaciones nos ayudó Ortopédica Estado, que fueron los que valoraron el socket que habíamos hecho, que era una botella de Coca-Cola, y efectivamente funcionó. O sea, funcionó. Incluso el paciente ya después de un tiempo de rehabilitación, ustedes lo veían en el video anterior, ya él era diestro,
semáforo antes de perder su mano en un accidente automovilístico y ya él puede volver a coger un lápiz y escribir su nombre. ¿Cómo le parece? Seguiremos conociendo más de este apasionante mundo que gracias a Dios existe la investigación, existe la gente que innova y que busca recursos como sea y alternativas para mejorarle la calidad de vida a los demás, como esta señorita. Ya regresamos, vamos a seguir aprendiendo hoy sobre prótesis para miembro superior y miembro inferior en Sana que Sana. Ya volvemos. Y sigamos hoy hablando de prótesis, aprendiendo juntos sobre este apasionante tema en Sana que Sana. Prótesis creadas con impresoras 3D. Usando la tecnología 3D es posible fabricar prótesis económicas y adaptables al tamaño requerido por el usuario. Este tipo de prótesis no tienen nada que envidiar a las tradicionales, pues son funcionales y les permiten a las personas realizar actividades cotidianas. A alguien que antes, debido a la falta de su miembro, estaba muy limitado en su funcionalidad. Recuerden que el programa Sana que Sana también hace parte de los contenidos que publicamos en nuestro canal de YouTube y ustedes pueden buscarlos ingresando a YouTube, buscando programa Sana que Sana y el título del programa que ustedes quieren repetir, repasar, compartir o simplemente volverlo a ver. Continuamos ahora con mis tres invitados y seguimos hablando con esta señorita, admirable, ¿no? Para ustedes como médicos especialistas en medicina física y rehabilitación, yo pienso que este tipo de asuntos son bien llamativos y bien importantes y bien necesarios, ¿no? Que alguien emprenda este tipo de iniciativas, doctor Plata. Claro, es decir, yo creo que lo más importante es primero saber que tenemos personas interesadas en ayudar a otras personas, como lo hacemos también en la corporación Mahavir Camina, y también conocer que hay otras alternativas tecnológicas que no son las tradicionales y que nos pueden ofrecer una solución para nuestro medio, para nuestro país, donde tenemos, digamos de alguna manera, recursos limitados. El doctor Ariel lo decía, la norma, la ley es clara, el ministerio lo reforzó y nos dice que el gobierno tiene la responsabilidad de cubrir la rehabilitación integral que incluye el aparato ortopédico. Pero también sabemos que los recursos son limitados y eventualmente ofrecer alternativas a las personas, en este caso amputadas de las extremidades inferiores o de las manos, con lo que le estamos ofreciendo es posible, ¿cierto? El bien común es el mismo y es lograr que esa persona vuelva a retomar su vida, se vuelva a rehabilitar y nosotros lo que hacemos hoy con Laura y en conjunto con Ariel y con nuestros equipos de trabajo es mostrarles el camino. Perfecto. Laura, el proceso de rehabilitación, correctico porque nos va acabando el tiempo, el proceso de rehabilitación en este caso de las prótesis que tú fabricas en tecnología 3D, ¿es también bien complicado? No. Requiere un proceso riguroso previo y posterior. Del previo ya nos hablabas, del posterior, ¿es bien importante esa rehabilitación del paciente, el miembro superior? Claro que sí, pues por ejemplo digamos que como es una prótesis hecha a la medida, hay un gran porcentaje de que uno sabe a un punto específico de que va a funcionar y que se va a poder accionar con el movimiento del muñón del paciente. Sin embargo, la adaptación precisamente a la prótesis es lo que uno también tiene que revisar, o sea, que el material no le vaya a generar después una laceración, una escara, que es por ejemplo la escara es como que una pequeña alergia en la piel o que le vaya a generar algún problema pues como mecánico. Entonces nosotros los acompañamos a ellos en esos procesos y les enseñamos cómo debe hacer el accionamiento mecánico de la prótesis para que pueda recuperar la movilidad. Si los pacientes, o sea, los vemos por ahí cada mes y si los pacientes tienen alguna inconformidad o algo, retomamos pues como la prótesis y miramos qué tenemos que mejorar para que el paciente pueda adaptarse mejor. En este caso con los niños, siempre que se le entrega una prótesis a niños como a partir de los 6 años, la responsabilidad grandísima es con los papás y con la familia, de que ellos estén ahí en todo el proceso y que los acompañen, porque el niño necesita que alguien le esté recordando cómo es el proceso de la adaptación. Listo, mi niña. Nos vamos a ir a conocer un poquito más de cerca la corporación Mahavir Camina, que hace cuánto funciona en Medellín, doctor Plata. 10 años. 10 años. Vamos a ver en qué consiste esa labor tan linda que hacen y un poco de ese proceso de adaptación a las prótesis que allí también trabajan. Veamos.
Mahavir Camina nace hace 10 años por iniciativa de un empresario antioqueño que prefiere mantenerse en el anonimato. Él es una persona que estaba jugando un día un partido de tenis y sufrió un esguince en uno de sus tobillos. Cuando vivió esta experiencia, estuvo incapacitado 20 días y él se sintió impotente, se sintió incapaz de realizar muchas acciones. Y en medio de la incapacidad, él reflexionó que si él se sentía tan incapaz, ¿qué sentiría una persona que hubiera perdido una parte de su cuerpo? Entonces empezó a hacer una investigación, descubrió que en Colombia no existen instituciones que puedan donarle prótesis de piernas a personas y que son además muy costosas en el mercado cuando muchas personas no tienen los recursos para adquirirlas. Entonces él viaja hasta la India y ellos le enseñan su método, su tecnología, y acceden a donarle a este señor todo lo que saben y las materias primas para fabricar las prótesis, con la única condición de que las prótesis fueran donadas gratuitamente a todos los beneficiarios, como ellos lo hacen en la India. La corporación se sostiene exclusivamente a través de donaciones. Muchas de esas donaciones provienen por convenios que tenemos con otras entidades sin ánimo de lucro y con otras empresas. Los convenios son una relación de apoyo mutuo en los cuales la organización con la cual tenemos el convenio nos envía personas dentro de sus áreas de influencia para nosotros ponerles las prótesis, y eso les permite a ellos cumplir con sus programas de responsabilidad social y cubren los gastos de esas prótesis y nosotros las donamos. La verdad, no existen mayores requisitos para acceder a la prótesis. Donamos prótesis para personas de cualquier edad, de cualquier lugar de procedencia, por cualquier causa de amputación, sin importar el género, inclinaciones sexuales, políticas o religiosas, e incluso tampoco es relevante la capacidad adquisitiva de la persona. Si necesitan una prótesis, acuden a nosotros y son aptos para ello, recibirán la prótesis. Las únicas condiciones es que estén física y mentalmente preparados para adaptarse. Por eso a todos los beneficiarios les hacemos un chequeo fisiátrico y un chequeo psicológico, en el cual se establece si la persona cumple con los requisitos médicos y psicológicos para adaptarse. En casi todos los casos son aptos para la prótesis. Yo quiero aprovechar para invitar a todos los televidentes del programa Sana que Sana y del canal Televid para que nos sigan en redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y YouTube como Mahavir Camina. Ahí estamos publicando constantemente testimonios de superación de nuestros beneficiarios, y además para que nos visiten en nuestra página oficial www.mahavir-mediocamina.org. Muchísimas gracias. Muy bien. Doctor Ariel, la rehabilitación de prótesis con relación a las prótesis para miembro superior es más complicada que la inferior, ¿o cómo es eso? Pues sí, desde mi experiencia personal yo creería que es más agradecido o más concreta la rehabilitación de la amputación en el miembro inferior, porque se trata de devolver una función pues muy anhelada por muchos, que es la marcha, volver a caminar, pero tengamos presente que cuando hay una amputación de una extremidad superior, ni siquiera con la mejor tecnología, ni siquiera con el mejor proceso de elaboración vamos a poder devolverle a una mano la capacidad de sentir, de discriminar, que es una función muy exquisita que tiene la mano, y es por ejemplo la que le permite a usted, si se introduce la mano en un bolsillo, distinguir entre una moneda y un billete. Ni la mejor de las tecnologías en prótesis para miembro superior va a suplir esa función. La sensibilidad, la propiocepción que tiene la mano no la compensa ninguna prótesis. Buscamos siempre adaptarnos a la función de agarre y a la función de pinza, básicamente. Pero también debo reconocer, desde la experiencia personal, que hay pacientes que terminan descubriendo en su muñón residual casi que otra extremidad y desarrollan habilidades Lo hemos visto. nunca pensadas que hacen que de pronto no sienta la necesidad de una prótesis. Y sin embargo también hay que tener en cuenta, como comentaba al principio, que también existe la necesidad del esquema corporal.
para una persona es muy difícil afrontar una pérdida anatómica, o más cuando ha sido una cirugía de pronto mutilante en la que el paciente tiene que enfrentarse a estar sin una parte de su cuerpo y quiere que en sociedad de pronto esto no se note mucho, pues también se puede tener en cuenta esa necesidad específica del paciente para que la adaptación protésica sea con un dispositivo que de pronto no sea el que más aporte función, pero sí el que se parezca a la estructura que se amputó. Y en el mercado, pues en el medio hay disponibles tecnologías, prótesis que dan una apariencia muy similar a la mano natural, que tienen el detalle de las arruguitas, de los pliegues en los dedos, las uñas, y como mostraban en un caso anterior, hay catálogos de colores según la tonalidad de la piel del paciente para que pues tenga un aspecto natural. ¿Estamos de acuerdo, doctor Plata? Claro que sí. Es decir, la rehabilitación integral es un conjunto de intervenciones por diferentes profesiones, ¿de acuerdo? Como yo te decía, y quiero ser repetitivo, en pensar en que esa persona logre su mejor resultado de acuerdo a sus expectativas. Entonces, de esa manera, cuando nosotros estamos pensando en que hay varios ámbitos de la vida de esa persona que han sido alterados, tenemos que pensar en conjunto con ella, negociarlos y mirar hasta dónde podemos llegar, hasta dónde esa tecnología le puede ofrecer una solución a su limitación, a su dificultad. Y eso lo sabemos en conjunto con Ariel. Muchas personas prefieren únicamente usar su prótesis para salir a la calle, para una reunión social, pero posiblemente en su día a día ya se desenvuelven un asunto muy como bien. más cosmético. Sí, claro, de e alguna incluso manera, por ejemplo sí. en el caso de los miembros inferiores, en muchas ocasiones también, aunque no es frecuente en el medio, sabemos que hay personas que usan determinadas prótesis para determinadas tareas. Unas prótesis para hacer la actividad física, otro tipo de prótesis para su vida diaria, ¿cierto? Otro tipo de prótesis para trabajar, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, también nosotros podemos ir ofreciendo las alternativas. Repito, en ese caso, pues no es lo frecuente para nuestro medio, pero incluso sí sabemos que es posible. Perfecto. Las prótesis, todo el mundo que estamos conociendo hoy en Sana que Sana, nuestra segunda pausa y ya regresamos. Y como en Sana que Sana siempre hablamos de prevención, lo ideal es no llegar a necesitar una prótesis. ¿Cuáles son los motivos más comunes de llegar a necesitarlas, doctores? Yo quiero ser insistente en eso, Olga, porque la preocupación nuestra, no solamente médica, sino de la corporación, Camina, es que la gran parte de nuestros beneficiarios amputados por causas médicas, que es casi el 40%, son amputados por diabetes. Es decir, aún tenemos una catástrofe médica, digámoslo de alguna manera, porque los tratamientos fallan, la gente no ha aprendido a cuidarse y terminamos en la pérdida de una extremidad. Ojo, prevención de diabetes y un paciente muy juicioso con la diabetes para evitar ese tipo de situaciones. Y la preocupación más grande que tengo yo como médico, como persona, como corporación, son las personas que terminan amputadas, víctimas de un accidente de tránsito, usualmente conductores de motocicleta. Ahí está. El otro 40% de nuestros beneficiarios en la corporación son víctimas de accidentes de tránsito, más o menos el 30% de esas personas son amputadas por un accidente de tránsito en calidad de motociclista. ¿De acuerdo? Y eso lo vemos en el día a día, la gran cantidad de accidentes de tránsito que hay, la gran cantidad de conductores de motocicleta o de motocicleta que tenemos en nuestras ciudades, y terminan en una catástrofe de personas en una vida laboral activa, ¿de acuerdo? Amputados y con unos sueños truncados o limitados, desafortunadamente por una pérdida de una extremidad. La violencia también decía ahorita Laura, obviamente. Las famosas, tristemente, minas antipersona y todo eso también son motivo de amputación, obvio. Claro que sí, la violencia, más que todo como delincuencia común. Me ha tocado muchos casos de pacientes que llegan amputados por cuchillos o machetes por delincuencia común, más que por malformaciones congénitas. Pues es una de las causas que me ha tocado con los pacientes que requieren prótesis de miembro superior. Perfecto. Vamos terminando, doctor. Tenemos 3 minuticos, uno para cada uno. Mensaje final con relación al tema de las prótesis, doctor Ariel. Bueno, tengan presente que la prótesis para una amputación, bien sea el miembro superior o inferior, está al alcance de ustedes, señores pacientes, pero requieren una precisa evaluación previa. Tenemos que determinar entre el paciente y el equipo de rehabilitación cuál es la mejor tecnología, ver cuáles son sus necesidades funcionales
y tener presente que a través del sistema de salud de su EPS, bien sea el régimen subsidiado o contributivo, tienen la opción de acceder a esta tecnología y probar el desempeño en sus actividades de la vida diaria y en el proyecto de vida de cada persona. Gracias, doctor Ariel. Pregunta para los dos para ir terminando. Entonces yo diría, y entonces si yo quiero acceder a una prótesis con Majaví Camina o con Laura, ¿qué hay que hacer? Olga, pues siempre hay algo por hacer, es el lema en rehabilitación, y nosotros en la Corporación Majaví Camina tenemos el lema de volver a empezar, para volver a empezar. Entonces nosotros somos una opción, a veces el sistema nos dice que no, y estamos ahí. Nosotros estamos ubicados en el municipio de La Estrella, en el área metropolitana. Usualmente lo que hacemos es pedirles a los beneficiarios que nos contacten al 379-2729 y ahí hacemos un proceso de entrevista, de evaluación médica para poder tener el aparato ortopédico. Y Laura con sus prótesis en 3D para miembro superior. Bueno, yo los invito a los que necesiten una prótesis de miembro superior que también se comuniquen conmigo al 320-682-7987 o también me busquen por las redes sociales y por allí podemos entonces cuadrar y organizar una cita para poder vernos y hacer una valoración. Recuerden que es un asunto gratuito en estos dos casos. Sí. ¿Verdad? Doctor Ariel López, doctor Jesús Alberto Plata, ingeniera, investigadora, ingeniera biomédica, Laura Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y mucha suerte en todo ese futuro que se vislumbra maravilloso y justamente ejerciendo una profesión, pensándola en el beneficio de los demás, te va a ir muy bien. Muchas gracias. Terminamos Sana que Sana. Recuerden que tenemos estos productos de nuestro canal Televid, que son los libros El ladillo es para siempre y El perdón, y el recuadrito con el rostro de Jesús para colgar sus llaves. Nosotros nos despedimos, pero los invitamos a que mañana, muy juiciosos, nos acompañen en un tema supremamente importante, la depresión en el adulto mayor. La depresión puede suceder en cualquier edad del ser humano, pero mañana en particular hablaremos de cómo detectar una situación de estas y sobre todo de cómo ayudarles a salir de ese sentimiento tan complicado que es la depresión. De nuevo, muchas gracias a nuestros invitados y nosotros nos vemos mañana. Feliz resto de miércoles. Sana que Sana.